Tengo una pequeña tienda de celulares, computadoras y otros aparatos tecnológicos, como cepillos giratorios, teteras eléctricas, ese tipo de cosas, aquí en Puerto Vallarta, Jalisco. Me llamo Steven. Soy un hombre soltero, un poco nerd, pero muy lógico y práctico. El negocio siempre había sido tranquilo. Teníamos algunos vendedores que se encargaban de la atención hasta las 6 de la tarde, pero desde que mi gerente renunció, mis noches se llenaron de tareas que antes eran compartidas. Contar el dinero del día, revisar el inventario, limpiar las vitrinas, todo recaía sobre mí. Jamás pensé en cosas sobrenaturales, ni en maldiciones, y tampoco creí que algo así pudiera pasar en mi tienda, hasta aquella noche. Era una de esas noches largas, con trabajo acumulado. Mi café estaba tibio, y todavía me quedaban unos tacos que había comprado en la taquería de la esquina. Sentado detrás del mostrador, revisaba el flujo del día y contaba el dinero en la caja mientras el reloj avanzaba lentamente. Todo parecía normal, demasiado normal, como cualquier otra noche que hubiera pasado solo en la tienda. De repente, uno de los celulares en la vitrina comenzó a sonar. Pensé que era una llamada perdida que no había visto antes, pero al acercarme noté algo extraño. Los teléfonos estaban sin chip. No había posibilidad de que alguien me llamara. Reinicié el aparato, convencido de que se trataba de un error técnico, pero el sonido se repetía. La sensación de desconcierto empezó a crecer dentro de mí. Mientras revisaba otros dispositivos, aparecieron mensajes en sus pantallas, frases cortas, inconexas, números repetitivos que no tenían sentido. Intenté reiniciar cada uno de ellos, apagar y encender, incluso desconectarlos de la corriente, pero los mensajes continuaban apareciendo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo en la lógica de todo aquello no encajaba. Me pregunté si estaba cansado, si la mente me jugaba una broma por tantas horas de trabajo solo. Sin embargo, el silencio de la noche hacía que cada sonido se ampliara. El zumbido del ventilador del aire acondicionado parecía más fuerte. Los pasos ocasionales en la calle se sentían demasiado cercanos. Cada tintineo de un teléfono me hacía sobresaltar y mirar alrededor, esperando ver algún motivo razonable. La luz fluorescente del techo parpadeaba débilmente, proyectando sombras sobre los estantes llenos de accesorios y cajas de celulares. Podía oír el roce de mis propios movimientos en el piso de cerámica y el leve crujido de las bisagras de la puerta trasera. Todo era normal y a la vez extraño. Un detalle fuera de lugar me hacía mirar 2 veces, y cada vez que giraba la cabeza, el ambiente parecía más pesado. El miedo todavía era sutil, más confusión que terror, pero algo en mi interior empezaba a encender la alerta. Sentía que mi espacio personal, mi refugio en la tienda, estaba siendo invadido por algo que no podía explicar. Cada celular que sonaba o mostraba un mensaje absurdo aumentaba la sensación de vulnerabilidad, y el cansancio no ayudaba a mantener la calma. Mientras tomaba un respiro profundo y trataba de racionalizar la situación, noté que los sonidos se multiplicaban y las pantallas parecían cobrar vida propia. La idea de cerrar la tienda y correr a mi casa cruzó por mi mente, pero algo me mantenía sentado, observando, intentando comprender qué estaba sucediendo en lo que hasta entonces había sido un lugar seguro y rutinario. Algo empezó a cambiar dentro de la tienda. Mientras revisaba el inventario o barría el piso, sentía sombras moviéndose en el rabillo del ojo, figuras que parecían humanas pero deformes, que desaparecían en cuanto volteaba directamente hacia ellas. Al principio pensé que mi cansancio me jugaba trucos, pero la sensación no se iba. Cada rincón oscuro parecía guardar algo que me observaba. Los objetos comenzaron a desaparecer y reaparecer en lugares donde jamás los había puesto. Una caja de accesorios aparecía sobre el mostrador cuando yo estaba seguro de haberla dejado en el estante. Celulares terminaban debajo de la banca donde no había nada antes. Cada hallazgo me dejaba con un nudo en el estómago y la certeza de que algo extraño estaba ocurriendo. Una noche, mientras revisaba el depósito, noté una silueta negra, inmóvil,
entre las cajas apiladas. El corazón me dio un vuelco y sentí un frío recorrerme la espalda. Encendí la luz con la mano temblorosa y, como si se desvaneciera en el aire, la figura desapareció sin dejar rastro ni sonido. Me quedé allí jadeando, preguntándome si en realidad había visto algo, o si mi mente comenzaba a jugarme bromas macabras. Detalles pequeños comenzaron a inquietarme. Las puertas que siempre cerraba parecían quedarse levemente abiertas. Las sombras no coincidían con nada real. El ventilador antiguo del aire acondicionado oscilaba solo, aunque yo estaba seguro de haberlo apagado. Cada elemento cotidiano se transformaba en una señal de que no estaba solo, aunque la razón intentara calmarme. Mi rutina diaria se volvió tensa. Cerraba la tienda, limpiaba el mostrador y revisaba el inventario con la sensación de que algo me observaba desde los rincones. Cada movimiento parecía demasiado ruidoso. Cada crujido del piso me hacía girar la cabeza. La familiaridad de la tienda había desaparecido. Ahora todo parecía cargar con una energía pesada e invisible. Las noches se volvieron más largas, no solo por la cantidad de trabajo, sino por la ansiedad que me acompañaba. La mente empezaba a crear escenarios y a cada sombra le asignaba formas y propósitos que no podía explicar. Dormir se volvió un reto. El pensamiento de regresar solo a la tienda me provocaba un escalofrío antes de salir de casa. Sentía paranoia, pero era diferente de la simple preocupación. Era la sensación de que algo más allá de lo cotidiano estaba tocando mi realidad. Cada objeto que se movía, cada sombra que se deslizaba, reforzaba la idea de que había una presencia que no entendía, y mi lógica me gritaba que debía ignorarla, aunque no podía. Intenté mantener la calma. Me decía a mí mismo que debía seguir con mi trabajo, que revisar el inventario y cerrar la tienda eran tareas que no podían detenerse por miedo. Sin embargo, cada noche terminaba con el corazón acelerado, el cuerpo tenso y la certeza de que algo en la tienda ya no me pertenecía del todo. Las luces de la tienda comenzaron a parpadear sin patrón, como si un pulso extraño recorriera los cables. Al principio pensé que era un problema eléctrico común, algo que podía solucionar con un fusible, pero la irregularidad del parpadeo tenía un ritmo inquietante, como si respondiera a algo invisible dentro del local. Mi corazón empezó a acelerarse sin que pudiera explicarlo. De repente, todos los celulares de la tienda se encendieron al mismo tiempo. Sus pantallas brillaban intensamente, mostrando imágenes que no tenían sentido, reflejos distorsionados de la tienda y de mí mismo. Cada teléfono parecía tener vida propia. La luz de sus pantallas iluminaba la tienda con un resplandor fantasmal que hacía que cada sombra se alargara y se moviera de manera antinatural. Al mirar la vitrina central, sentí que algo me paralizaba. En los reflejos de los celulares vi una figura encapuchada, con presencia imposible, avanzando hacia mí lentamente. No podía apartar la vista. Era como si la realidad misma se doblara ante esa imagen. Mi respiración se volvió entrecortada y mis manos temblaban mientras retrocedía hacia el mostrador, tratando de mantenerme firme. Intenté recular, buscando la salida, pero cuando parpadeé, la figura desapareció de repente. La sensación de terror no disminuyó. Al contrario, el vacío que dejó parecía llenarse de un frío penetrante que recorría toda la tienda. Cada músculo de mi cuerpo se tensó y el miedo se volvió físico, como si mi piel advirtiera que algo sobrenatural estaba a punto de manifestarse de nuevo. El estallido llegó sin advertencia. Todas las luces se apagaron de golpe con un ruido atronador, como si un transformador hubiera explotado justo sobre la calle. El golpe sacudió la tienda y me hizo gritar, un grito que se ahogó en la oscuridad mientras corría hacia la puerta de salida, tropezando con el piso de cerámica, apenas consciente de mi entorno. Salí a la calle jadeando, con el corazón golpeando en el pecho. Miré hacia los postes de luz y todo estaba normal. La calle seguía iluminada, los vehículos pasaban, los perros ladraban a lo lejos. Sin embargo, detrás de mí la tienda permanecía a oscuras, como si una sombra la hubiera reclamado solo para sí.
No se trataba de peligro físico solamente, sino de algo que desafiaba la lógica y la razón. Una presencia que no podía tocar ni describir, pero que sabía que había estado allí, acechando y observando cada uno de mis movimientos. Quedé unos segundos inmóvil frente a la puerta, respirando con dificultad, sintiendo cada sonido del exterior como un contraste absurdo con la violencia sobrenatural que acababa de experimentar dentro de mi propia tienda. La realidad parecía frágil, y yo totalmente vulnerable. Entendí que aquello no era solo una amenaza pasajera, era algo que había cruzado la barrera de lo cotidiano y se había instalado en mi mundo. Recordé con claridad el momento en que todo comenzó. Un cliente había regresado un celular porque presentaba fallas. Parecía molesto desde que entró. Su mirada era dura y su respiración irregular, como si algo más lo alterara además de la frustración por el aparato. Entregué el reemplazo, asegurándome de que estuviera en perfecto estado, y pensé que el incidente había terminado allí. Sin embargo, antes de irse, noté algo extraño en su forma de hablar. Sus palabras parecían cargadas de resentimiento y un tono casi hipnótico, como si quisiera imponer algo que no comprendía del todo. Antes de salir, escuché claramente cómo murmuraba, con un tono cargado de resentimiento: «Tienda maldita, solo causa problemas a los demás. Espero que el demonio venga a verte». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire y al momento de cerrar la puerta detrás de él, sentí una presión extraña en la tienda, como si algo invisible hubiera sido activado por su maldición. Un mal presentimiento me recorrió de inmediato y no pude ignorarlo. Los días posteriores, con el teléfono devuelto, fue como si esa maldición se hubiera instalado en la tienda. Lo que al principio parecía casualidad o cansancio, se convirtió en la serie de fenómenos que viví: luces que parpadeaban, celulares que sonaban solos, objetos moviéndose y figuras que aparecían y desaparecían sin explicación. Todo apuntaba a que algo había sido despertado por aquel encuentro. Nunca he sido una persona religiosa, pero la experiencia me hizo reconsiderar límites que antes ignoraba. Con discreción, contacté a un sacerdote del barrio, alguien que conocía por referencias familiares. Acordamos una visita un sábado por la tarde, cuando la tienda estaba tranquila y podía dedicar tiempo a seguir sus indicaciones sin interferencias externas. Durante la bendición, sentí un cambio gradual en la energía del lugar. No era una explosión de luz ni un alivio inmediato, sino un asentimiento silencioso que recorría la tienda. Las luces dejaron de parpadear, los celulares permanecieron apagados y el aire se volvió más ligero, sin la presión opresiva que había sentido durante días. Días después, comenté el incidente del cliente furioso con uno de mis empleados, quien me dijo que era mejor no meterse con ese hombre, porque estaba relacionado con gente peligrosa y decían que practicaba brujería. Todo cobró sentido. Yo solo asentí y no volví a decir nada más. Observé cómo los objetos permanecían en su sitio. Los reflejos de las vitrinas ya no mostraban figuras extrañas y los silencios dejaron de tener un eco amenazante. Cada pequeño detalle me recordaba que algo había cambiado, que la presencia había perdido fuerza y que la tienda volvía poco a poco a su normalidad. Trabajar solo seguía siendo parte de mi rutina, pero algo dentro de mí había cambiado. Ahora prestaba atención a señales que antes ignoraba, respetando límites que no comprendía completamente y manteniendo una cautela silenciosa frente a lo desconocido. La experiencia me enseñó que la lógica humana tiene fronteras y que algunas fuerzas existen más allá de nuestro entendimiento. La sensación final era de alivio con cautela. Podía atender a los clientes con normalidad, moverme entre los estantes sin el nudo en el estómago que antes sentía, pero un respeto profundo por lo inexplicable permanecía. La tienda volvió a ser mía, aunque sabía que la línea entre lo cotidiano y lo sobrenatural era más frágil de lo que jamás había imaginado. Siempre me ha gustado trabajar con leche y transformarla en queso artesanal. La paciencia que requiere cada paso, la textura que se logra al final,
Todo me hace sentir conectado con la tierra y con nuestras vacas. Mi nombre es Inocencio. Mi esposa, Maribel, por su parte, se dedica a los dulces y conservas caseras, siguiendo recetas que ha aprendido de su madre y de su abuela. Vivíamos tranquilos en nuestra pequeña casa del campo en Michoacán, pero con la experiencia y las ganas de ampliar nuestra producción, empezamos a buscar un lugar que nos permitiera crecer. Queríamos una cocina amplia, espacio para huertos y libertad para organizar cada rincón según nuestras necesidades. Encontramos una casa que parecía perfecta, en la zona rural de Sayula, con un patio amplio, luz natural entrando por todas partes y la oportunidad de tener una cocina grande y separada de la familiar. Pensamos que habíamos hecho un gran negocio, pero pronto aprendí que no todo lo que parece bueno en un anuncio lo es en realidad. Las casas antiguas guardan secretos que nunca aparecen en las visitas ni en los papeles de venta. Al entrar por primera vez a la cocina de los fondos, me sorprendió el tamaño. Más amplia que nuestra antigua cocina, con mesones robustos de madera y un ventanal que daba al huerto. Era el espacio ideal para trabajar los quesos sin interferir en la vida familiar, que seguía en la cocina principal, más pequeña y acogedora, justo en la parte frontal de la casa. Sin embargo, un olor persistente llamó mi atención casi de inmediato. Un aroma extraño, húmedo y apodrido, que no desaparecía ni abriendo las ventanas ni limpiando los rincones. Maribel fruncía el ceño cada vez que pasaba por esa cocina. No le gustaba el aire cargado ni la sensación de abandono que el lugar transmitía. Intentábamos racionalizarlo, pensando que tal vez era un resto de comida olvidada o algún problema de plomería que necesitaría reparación. Aún así, una incomodidad silenciosa se instaló entre nosotros cada vez que entrábamos allí. No tardaron en aparecer los primeros incidentes extraños: utensilios que se movían de lugar, platos con pequeñas grietas que antes no tenían, la sensación de que alguien cruzaba la habitación cuando estábamos ocupados en otra parte de la casa. Al principio, tratábamos de explicarlo con descuidos propios, pero la frecuencia de estos hechos empezó a alterar nuestra rutina diaria. La producción de queso, que normalmente seguía un horario muy preciso, comenzó a interrumpirse. Yo encontraba frascos y moldes fuera de lugar. Maribel descubría ollas en el suelo o cubiertos sobre la mesa que no recordábamos haber usado. Cada suceso nos dejaba tensos, y la atmósfera de la cocina de los fondos se volvía cada vez más pesada, aunque intentábamos seguir con normalidad para no sentirnos derrotados por lo que no entendíamos. En medio de todo esto, me aferraba a los detalles cotidianos que conocía bien. Revisaba la leche con cuidado, medía el cuajo con exactitud, limpiaba los moldes y el mesón como siempre lo había hecho. Maribel mantenía la cocina principal impecable, lavando los platos y observando patrones de olor o de movimiento que nosotros no podíamos controlar. Esa rutina era nuestro intento de normalidad, nuestra forma de enfrentar algo que no lográbamos comprender del todo. A veces, mientras trabajaba solo en los fondos, sentía un silencio demasiado profundo, interrumpido solo por el goteo lejano del agua o el zumbido de los insectos en el patio. Me preguntaba si nuestra casa había guardado la memoria de quienes vivieron allí antes, y aunque trataba de reírme de mis pensamientos, una parte de mí sabía que ese olor y esas pequeñas anomalías no eran simples coincidencias. Esa primera semana nos enseñó que habíamos entrado en un lugar con historia, y que algunas historias no se contaban en los anuncios de venta. Mientras ordenábamos y limpiábamos la cocina de los fondos, descubrimos una gaveta que casi nunca usábamos. Al abrirla, una hoja de polvo y un olor rancio nos dieron la bienvenida, pero lo que llamó mi atención fue una foto antigua que descansaba al fondo. Era una mujer de rostro severo, vestida con ropa típica de los años 50, con una expresión que parecía medirnos con autoridad. Maribel se quedó congelada unos segundos, con los ojos muy abiertos, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo en esa mirada no parecía simplemente retratada. Había una sensación de presencia que se impregnaba en el aire. Esa noche, mientras dormíamos, los sueños empezaron a atormentarnos.
Veía a la mujer caminando por la cocina, colocando ollas y utensilios de manera imposible, siempre con un olor penetrante y húmedo, como si el aire mismo se volviera pesado. Maribel me describía imágenes parecidas. La mujer aparecía detrás de nosotros mientras trabajábamos con la leche, y el aroma de podrido se colaba en cada escena. Los sueños eran tan nítidos que nos despertábamos sudando, con la sensación de haber respirado algo tóxico y de no poder movernos. Los objetos en la cocina comenzaron a cambiar de lugar sin explicación. Ollas y moldes desaparecían de los estantes y reaparecían sobre la mesa o en el suelo. Platos con pequeñas grietas se multiplicaban inexplicablemente. Cada vez que entrábamos, sentíamos que alguien nos observaba desde los rincones, y sombras veloces cruzaban la habitación antes de que pudiéramos verlas claramente. La tensión crecía con cada incidente, y la rutina que tanto nos gustaba se volvió incómoda y extraña. Maribel evitaba entrar sola a la cocina de los fondos. Su rostro mostraba preocupación y su voz temblaba incluso al hablar de tareas simples, como sacar un frasco o limpiar un mesón. Yo trataba de racionalizar cada situación buscando explicaciones lógicas, corrientes de aire, gatos del vecindario, muebles que cedían, pero un miedo silencioso se instalaba en mi pecho cada vez que cruzaba la puerta. Una mezcla de frustración y ansiedad que no encontraba salida. La sensación de injusticia me pesaba. Habíamos comprado una casa pensando en mejorar nuestra vida y nuestro trabajo, y ahora nos sentíamos vulnerables en nuestro propio hogar. Cada objeto que se movía o desaparecía me recordaba que estábamos lidiando con algo que no podíamos controlar, y esa impotencia empezaba a hacer mella en nosotros. Maribel me miraba con los ojos llenos de dudas, y aunque intentábamos hablar del tema, el ambiente siempre nos dejaba callados y tensos. Decidimos contactar a la inmobiliaria. La primera respuesta de la corretora fue restarle importancia a los eventos. Insistía en que eran coincidencias o efectos de casas antiguas, pero al presionarla un poco, terminó por confirmar que la mujer de la foto era Dona Constancia, quien había vivido allí décadas atrás. La información nos cayó como un golpe. No era solo la imaginación, sino alguien que había existido de verdad y cuya presencia todavía se sentía en la casa. La corretora nos contó que, aunque Dona Constancia había fallecido en el hospital y no en la casa, su nieta le había revelado que la abuela se había sentido mal en la cocina de los fondos antes de ser trasladada. Ese detalle nunca fue mencionado durante la venta. Sentí una mezcla de ira y desconcierto. Nos habían vendido la propiedad sin mencionar un episodio que ahora parecía vincular directamente con lo que estábamos viviendo. Sentíamos vulnerabilidad frente a algo que no podíamos ver ni explicar, y la frustración y la impotencia se mezclaban con cada olor extraño, cada objeto fuera de lugar y cada sombra que percibíamos. Comprendimos que la historia de la casa no estaba en los anuncios ni en los papeles, sino en su memoria, en los rincones de la cocina antigua y en el espíritu que parecía no querer ser olvidado. El aire dentro de la cocina de los fondos se volvió cada vez más pesado. El olor a podredumbre se intensificaba y parecía adherirse a mi ropa y a la piel. Los muebles crujían con sonidos que no coincidían con ningún movimiento humano, y los pasos resonaban sobre el piso de madera incluso cuando sabíamos que estábamos solos. Cada sonido, cada aroma, hacía que mi corazón latiera más rápido, y sentía que cualquier acción simple, como tomar un cuchillo o un molde, estaba cargada de riesgo. Una noche, mientras Maribel y yo trabajábamos en la preparación de quesos bajo la luz tenue de la lámpara, algo cambió. La cocina se volvió demasiado silenciosa y entonces la vi. Una figura humana, firme y estática, apareció en la puerta de la cocina de los fondos. Su presencia era inmóvil, pero la sensación que transmitía era intensa, penetrante. La miré directamente, con la respiración contenida, y todo en mi interior gritaba que no era un sueño ni un reflejo. El olor que acompañaba a esa figura se hizo insoportable, acre y penetrante, como si la misma carne se estuviera descomponiendo en el aire.
Un pánico primitivo me golpeó. Sentí el cuerpo rígido, los pies pegados al suelo, incapaz de moverme. Maribel estaba detrás de mí, y aunque intenté girarme para calmarla, el terror nos paralizó a ambos. La figura permaneció unos segundos eternos, observándonos, antes de desvanecerse con la misma rapidez con la que apareció, dejando un vacío cargado de amenaza. Cada detalle cotidiano se volvió escalofriantemente tangible. Pude sentir el frío del metal de los utensilios bajo mis dedos, el tacto áspero del mesón de madera, la textura irregular del piso bajo mis pies descalzos. El olor no desapareció con la ventilación ni con los trapos húmedos. Permanecía pegajoso y real. Esa certeza de que algo inmaterial podía interactuar con el mundo físico era aterradora y difícil de aceptar. Maribel y yo nos quedamos unos minutos en silencio, respirando con dificultad, intentando entender lo que acababa de suceder. Era imposible racionalizarlo por completo, aunque traté de buscar explicaciones lógicas, sombras de la noche, imaginación fatigada o corrientes de aire. Nada encajaba con lo que acabábamos de presenciar. La presencia de Constancia se había vuelto tangible y directa, algo que no se podía ignorar. Tras el episodio, decidimos que era necesario actuar. Comprendimos que todo lo que estaba ocurriendo estaba ligado a la cocina antigua, al espacio donde había vivido y sufrido Constancia antes de ser trasladada al hospital. Cada incidente anterior cobraba sentido en ese momento. Los utensilios que se movían, los olores, los sueños y las sombras parecían ser manifestaciones de la memoria de la casa. El miedo que sentíamos no era fantasioso, era real, visceral, y nos hacía conscientes de nuestra vulnerabilidad en nuestro propio hogar. Sentíamos la necesidad de protegernos y de encontrar una forma de restablecer control sobre nuestra vida cotidiana, porque cada vez que entrábamos a ese espacio, la sensación de amenaza aumentaba. Esa noche marcó un antes y un después. Entendimos que la historia de la casa no era un relato inofensivo, sino algo que se manifestaba en la realidad. El choque ante lo inexplicable nos dejó con respeto y terror, pero también con la certeza de que debíamos tomar medidas concretas para convivir con esa presencia sin que nos destruyera emocionalmente, ni afectara nuestro trabajo y nuestra vida familiar. Decidí que la única manera de recuperar la tranquilidad era eliminar la fuente de todo aquello. La cocina antigua fue demolida, ladrillo por ladrillo, mientras Maribel y yo sentíamos una mezcla de tristeza y alivio. Cada golpe contra la madera y el concreto parecía liberar una tensión acumulada durante semanas, aunque sabíamos que la memoria de ese espacio no se borraría por completo. El nuevo espacio fue construido al lado de la casa, con luz natural entrando por amplios ventanales y buena ventilación. Pensé en cada detalle: mesones elevados, muebles de fácil limpieza, todo dispuesto para trabajar con la leche y los quesos sin que quedara un rincón donde la energía pudiera estancarse. Este proyecto no solo era práctico, sino también un intento de crear un ambiente que sintiéramos seguro y en armonía. Antes de comenzar la reconstrucción, recogí hierbas secas, un poco de sal y recité oraciones en silencio, pidiendo protección y limpieza para la casa. Una vez terminada la cocina nueva, repetí el ritual, moviéndome por cada rincón, oliendo el humo de las hierbas y esparciendo la sal cuidadosamente. Maribel participó conmigo, dejando que nuestra intención conjunta fortaleciera el acto. Cada gesto, cada palabra en susurro, era un intento de restablecer equilibrio. Aunque la intensidad de los fenómenos disminuyó notablemente, de vez en cuando sentíamos una presencia sutil. No era amenazante, pero su recuerdo nos recordaba lo vivido. Las ollas y los utensilios ya no desaparecían, los platos rara vez se rompían y el olor a podredumbre nunca regresó. Esa calma relativa nos permitió retomar nuestras rutinas sin la ansiedad constante que nos había acompañado semanas atrás. Mi percepción del entorno cambió para siempre. Comencé a notar detalles sutiles, corrientes de aire extrañas, sonidos leves que antes ignoraba, la forma en que la luz caía sobre ciertos rincones. Cada indicio me enseñaba a actuar con cautela, respetando lo que no podía explicar
y protegiendo a Maribel y a nuestra vida diaria sin dejar que el miedo nos dominara. Los recuerdos de Dona Constancia y de la cocina antigua permanecen conmigo, pero de una manera que puedo aceptar. La casa guarda su memoria y nosotros continuamos nuestra vida cotidiana respetando esa historia sin sentirnos amenazados. La producción de queso volvió a ser un acto de placer y disciplina, y la casa se siente completa nuevamente, aunque distinta, como si un capítulo difícil hubiera quedado atrás. Al final, la experiencia nos enseñó sobre límites, respeto y atención. La sensación de alivio se mezclaba con un respeto silencioso hacia lo que no entendemos completamente. Maribel y yo aprendimos a convivir con recuerdos invisibles, aceptando que algunos misterios no necesitan explicación para que podamos vivir en paz. Cada día que trabajamos en la nueva cocina, cada queso que hacemos y cada dulce que prepara Maribel, recordamos lo vivido sin miedo, con la certeza de que respetar la memoria de quienes estuvieron antes nos permite avanzar y disfrutar de nuestro hogar con conciencia y cuidado. Casarme con Agnes fue, sin duda, uno de los días más felices de mi vida. La conocía desde la escuela secundaria, cuando compartíamos clases y recorríamos juntos los pasillos del colegio, y nunca imaginé que terminaríamos construyendo un hogar juntos. Cuando encontramos aquella casa en el centro histórico de Guadalajara, Jalisco, sentí que algo dentro de mí reconocía su potencial. Era antigua. Sus paredes parecían respirar la historia de décadas, y el precio, sorprendentemente bajo, hizo que nuestra decisión fuera casi inmediata. Tomé unos días libres del trabajo solo para concentrarme en la reforma. No podía esperar a ver cómo transformaríamos ese espacio en nuestro hogar. Mi nombre es Gaudencio, soy arquitecto, y lo que vi en esa casa ninguna universidad podría enseñarme. Aprendí que las casas pueden guardar mucho más que ladrillos, madera, pisos y decoración. Pueden guardar ecos de cosas del pasado, que regresan siempre que alguien decide perturbar su sueño. El primer día que entramos, me llamó la atención la puerta crujiente, el piso de ladrillo desgastado y los ventanales altos que dejaban pasar la luz de la tarde en tonos cálidos. Decidimos quedarnos en el cuarto más pequeño, uno que apenas necesitaba reparaciones, mientras el resto de la casa sería renovado poco a poco. Agnes estaba emocionada y yo sentía una mezcla de orgullo y nerviosismo. Todo parecía perfecto, hasta que empezamos a descubrir detalles que no estaban en ningún anuncio ni fotografía. Durante las primeras semanas de la reforma, los trabajadores comenzaron a retirar capas de pintura y gesso en las paredes principales. Fue entonces cuando los símbolos aparecieron, círculos entrelazados, líneas que no seguían ningún patrón conocido, trazos antiguos que parecían haber estado ocultos durante décadas. Al principio pensamos que eran simples marcas de antiguos propietarios, restos de decoraciones olvidadas, pero algo en ellos era inquietante, como si nos observaran desde las paredes. Pequeños incidentes comenzaron a suceder casi de inmediato. Una puerta que habíamos dejado abierta se cerró de golpe mientras pasábamos por el pasillo. Pasos que no pertenecían a ninguno de nosotros resonaban por la casa, y objetos que había colocado cuidadosamente aparecían en lugares distintos o simplemente desaparecían por horas. Cada vez que esto ocurría, Agnes fruncía el ceño y yo sentía un nudo en el estómago, aunque trataba de explicarlo todo de manera lógica. Los trabajadores comentaban sobre la antigüedad de la casa, sobre el olor a madera vieja que impregnaba cada rincón, un aroma que parecía haber quedado atrapado allí durante generaciones. Hablaban con respeto y un ligero temor, como si la casa tuviera secretos propios, y yo, acostumbrado a la ingeniería y la reforma, sentía cómo esa sensación comenzaba a afectarme también. Cada crujido y cada sombra parecía más intensa de lo que debería ser. Intentábamos racionalizar los acontecimientos. La casa era vieja, corrientes de aire podían mover las puertas, los trabajadores podían cometer errores,
Incluso los pasos podían ser ecos que nuestra mente interpretaba mal, pero con cada incidente, esa explicación se hacía más débil. Había algo en el aire, una presión sutil que no podíamos ignorar y que nos mantenía alerta incluso durante el día. Agnes comenzó a mostrar pequeñas señales de miedo, miradas rápidas hacia los rincones vacíos, un sobresalto leve ante cualquier ruido inesperado. Yo intentaba mantener todo bajo control, anotando horarios de reforma, tomando nota de materiales que se dañaban sin razón aparente y observando cómo alimentos en la vieja nevera se estropeaban antes de tiempo, como si algo en la casa interfiriera con lo cotidiano. La mezcla de curiosidad y creciente inquietud nos mantenía en vilo, deseando descubrir más sin querer enfrentar la verdad completa. A medida que los días pasaban, la casa dejaba de ser solo un proyecto de remodelación y empezaba a sentirse como un organismo propio, con su ritmo extraño y silencioso. Cada puerta que crujía, cada sombra que parecía moverse por sí sola, cada alimento que se echaba a perder, nos recordaba que habíamos entrado en un espacio donde lo ordinario y lo inexplicable se entrelazaban. Esa mezcla de emoción y temor me mantenía despierto por las noches, preguntándome qué más nos aguardaría detrás de esas paredes antiguas que hasta ese momento solo parecían prometer un hogar. Los símbolos que encontramos en las paredes comenzaron a colarse en nuestros pensamientos como una sombra silenciosa. Cada noche, mis sueños eran interrumpidos por la figura de un hombre encapuchado. No decía palabras claras, pero sus gestos y su mirada transmitían exigencias extrañas y amenazas silenciosas que dejaban un sabor amargo al despertar. Agnes se removía en la cama, susurrando que había sentido algo cercano, y yo sentía un peso en el pecho que no lograba explicar. Durante el día, los incidentes se intensificaban. Herramientas que había dejado sobre la mesa desaparecían sin razón. Pinturas secaban más rápido de lo normal y algunos materiales se rompían sin motivo aparente. Intentaba mantener la calma, atribuyéndolo a distracciones propias o al calor que afectaba a los productos, pero el número de coincidencias empezaba a ser imposible de ignorar. Cada pequeño contratiempo aumentaba la tensión en la casa. Agnes comenzó a notar sombras que se desplazaban en los rincones, figuras que no pertenecían a nada conocido, y su respiración se aceleraba al pasar junto a ellas. Yo sentía escalofríos recorriendo mi espalda mientras caminaba por los pasillos silenciosos, incluso bajo la luz del día. A veces, la sensación de ser observado era tan intensa que me detenía, conteniendo la respiración, con la certeza de que algo invisible seguía cada uno de mis movimientos. Preparar alimentos dejó de ser un acto cotidiano y se convirtió en un ritual tenso. Incluso recetas simples, como unos tamales o chiles rellenos, parecían resistirse. La masa se secaba antes de tiempo, los ingredientes fermentaban antes de lo previsto. Cada fracaso generaba frustración y un miedo sutil a que la casa respondiera de algún modo, como si los objetos mismos pudieran percibir nuestra presencia. Intentábamos registrar mentalmente cada fenómeno, tratando de encontrar patrones, pero cada intento de racionalización chocaba contra la realidad de los hechos. Pensábamos que era cansancio de la reforma, distracciones normales o simples coincidencias, pero el instinto nos decía otra cosa. La casa parecía reaccionar a nuestras acciones, creando una sensación de vigilancia constante que no podíamos evadir. Algunos vecinos mencionaban haber escuchado voces leves por la noche, pasos que no coincidían con ningún horario de tránsito, o incluso objetos que parecían moverse por sí solos cuando nadie miraba. Nadie intervenía. Algunos contaban historias sobre antiguos moradores de la casa, como si estas paredes hubieran guardado secretos que persistían de generación en generación. Nosotros escuchábamos con atención, evitando comentar demasiado para no despertar sospechas, pero el efecto en nuestra rutina era evidente. El temor se mezclaba con la rutina cotidiana. Agnes caminaba con cautela por los pasillos, y yo sentía un peso en el estómago antes de abrir cualquier puerta o cajón. Cada sonido imprevisto, cada crujido de la madera,
nos recordaba que estábamos compartiendo la casa con algo que no podíamos comprender. La ansiedad crecía, contenida por la lógica y la esperanza de que todo fuera temporal, pero la tensión nunca desaparecía del todo. Pese a todo, nos aferrábamos a lo cotidiano: preparar la comida, organizar los materiales de la reforma, revisar la lista de pendientes. Sin embargo, incluso en estas tareas simples, sentíamos que la casa estaba viva de un modo que no habíamos experimentado antes. Cada movimiento nuestro parecía provocar una reacción silenciosa, y cada objeto que fallaba o desaparecía se convertía en un recordatorio de que el espacio que creíamos nuestro hogar estaba lejos de serlo completamente. El ambiente de la casa se volvió más pesado, como si cada sombra se alargara y respirara a nuestro alrededor. Pasillos que antes recorría sin pensar ahora me hacían dudar de cada paso. Incluso la luz de las lámparas parecía temblar y reflejar formas extrañas en las paredes. Pequeños accidentes aumentaban la sensación de amenaza. Herramientas que caían de improviso, fragmentos de madera que se desprendían de las paredes y el olor a madera quemada que parecía provenir de ninguna parte concreta. Cada sonido me hacía tensar los músculos y contener la respiración, esperando un movimiento que nunca llegaba. Agnes comenzó a evitar los rincones más antiguos de la casa y preparaba la comida con cuidado, pero incluso allí, ingredientes que no deberían deteriorarse se echaban a perder. Todo parecía reaccionar a nuestra presencia, y yo sentía un frío que calaba los huesos, como si la casa estuviera viva, vigilándonos y probando nuestra resistencia. Cada sombra que percibía con el rabillo del ojo hacía que el corazón se me detuviera por un instante. Intentaba avanzar en la reforma, anotando mentalmente horarios y detalles de cada incidente, buscando algún patrón, aunque sabía que no había lógica que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. Cada paso que daba me recordaba que algo acechaba, algo que no podía ver claramente, pero que sentía con intensidad en cada fibra de mi cuerpo. Aquella noche, necesité levantarme e ir a la cocina a tomar agua. Habíamos cenado carne asada, pero estaba demasiado salada. Al regresar, decidí pasar frente al cuarto que sería el dormitorio principal, mío y de Agnes, después de la reforma. Y esa fue la peor decisión que he tomado en mi vida. Todo parecía normal, hasta que, al volver, percibí un cambio inmediato. La temperatura descendió, el aire se volvió denso y un silencio absoluto lo cubría todo. Incluso los crujidos habituales de la madera parecían apagados. Mi respiración se volvió rápida y superficial. Un escalofrío subió por mi espalda y me dejó inmóvil, como si el miedo se hubiera convertido en peso físico. Frente a mí, en la puerta de nuestro cuarto, apareció la figura. Silenciosa, encapuchada, humana en forma, pero con un aura que emanaba amenaza pura. Mis piernas se negaban a moverse, mi corazón golpeaba con fuerza y un terror primitivo me paralizó por completo. La sombra parecía medir cada uno de mis movimientos, observando cada reacción, como si disfrutara de mi impotencia. Ni siquiera podía gritar. Sentía que cualquier sonido traicionaría mi presencia y provocaría algo peor. Una energía invisible recorrió mi brazo derecho, un ardor intenso, como si me quemara por dentro y por fuera a la vez. Intenté retirar la mano, pero mis músculos no respondían. La figura permanecía allí, silenciosa, inmóvil, proyectando un poder que no podía comprender ni enfrentar. La casa misma parecía sostenerla, amplificando la presión de su presencia. Todo mi ser quería huir, gritar, romper la quietud, pero estaba atrapado en el terror más absoluto, un miedo que no se puede explicar ni racionalizar. Cuando finalmente desapareció, jadeé con fuerza y caí de rodillas. Mi brazo estaba marcado por quemaduras que no tenían sentido, líneas y círculos idénticos a los símbolos que habíamos descubierto bajo la pintura. El dolor era agudo, ardiente, y un grito escapó de mi garganta antes de que pudiera contenerlo. Sentí cómo el miedo se transformaba en pánico real. Temblaba, el sudor corría por mi frente y mi visión estaba borrosa por la adrenalina. Agnes apareció corriendo,
preocupada, preguntando qué había pasado, pero yo no podía decir nada. Cuando vio mi brazo, se llevó las manos a la boca y abrió los ojos de par en par. No había conversación posible, ningún intento de explicaciones calmadas. Solo quedaba el eco de mi grito resonando por los pasillos vacíos, el dolor ardiente de las quemaduras y la certeza aterradora de que lo que habíamos despertado en esa casa no estaba dispuesto a dejarnos tranquilos jamás. Sentado en el piso, con el brazo entre mis manos, comprendí que aquel lugar ya no nos pertenecía y que la figura podía regresar en cualquier instante, con la paciencia silenciosa de quien sabe que controla todo. Después de pasar la madrugada en urgencias tratando las quemaduras, le conté todo y le dije, suplicando: «Por el amor de Dios, salgamos de ese lugar». Ella me escuchó en silencio y solo asintió con la cabeza. Me dio un beso. Regresamos, empacamos todo lo que pudimos en maletas y nos fuimos a una pensión. La casa quedó atrás mientras cerrábamos la puerta principal por última vez, con la certeza de que no regresaríamos a vivir allí. Terminar la reforma se volvió un acto necesario, no por orgullo ni ilusión, sino para proteger nuestra inversión y poder alquilar o vender la propiedad. Cada pared reparada, cada pintura completada, lo hicimos con la misma distancia que manteníamos de lo que había ocurrido, evitando tocar cualquier símbolo o documento antiguo que aún permanecía sin explicación en el sótano y las paredes. Agnes caminaba con pasos medidos, evitando mirar hacia rincones oscuros. Yo me concentraba en el trabajo, pero sentía cómo la tensión se filtraba en mi cuerpo. Cada ruido mínimo nos hacía recordar la noche en que la figura apareció y dejó las marcas sobre mi brazo. La casa era hermosa en apariencia, pero habíamos aprendido que la belleza no siempre refleja seguridad. Cada herramienta colocada, cada mueble acomodado, era una rutina hecha con cautela, como si el simple hecho de estar allí pudiera invocar algo que no queríamos enfrentar. Decidimos no investigar más, no buscar explicaciones esotéricas ni recurrir a prácticas antiguas que pudieran clarificar los símbolos. Todo permaneció intacto, como un secreto que no nos pertenecía. Los documentos que encontramos, con trazos y signos inexplicables, permanecieron guardados bajo capas de pintura y gesso, ignorados, sin intentar comprender su significado. La prudencia se convirtió en nuestra única guía. Pronto comenzaron a llegar los primeros inquilinos. La propiedad tenía un atractivo evidente por su ubicación en el centro histórico, pero los informes de vecinos eran constantes. Ruidos inexplicables durante la noche, pasos que no correspondían a nadie, un olor a podrido que aparecía de forma intermitente. Muchos inquilinos se marchaban antes de cumplir 6 meses, sin explicación, dejando la casa en silencio, como si el espacio no aceptara presencia prolongada. Algunos vecinos compartían historias que nos recordaban lo que vivimos. Ventanas que se cerraban solas, sombras que se movían sin causa aparente, objetos que desaparecían o aparecían en lugares distintos. Cada relato reforzaba que nuestra experiencia no era un incidente aislado. La casa continuaba marcada por algo que escapaba a la comprensión humana, y todos parecían tratar de convivir con la incógnita con resignación. El alivio que sentimos al dejar el inmueble se mezclaba con una sensación persistente de miedo latente. Sabíamos que lo vivido nos había cambiado para siempre. Nuestras cicatrices no eran solo visibles en mi brazo, sino también invisibles, en la manera de caminar por la calle, de cerrar puertas o de percibir sombras. La experiencia nos enseñó a respetar señales que no podemos explicar y a valorar la rutina y la seguridad de la vida cotidiana. Mientras empaquetábamos las últimas pertenencias, la memoria de cada incidente permanecía viva. Las risas nerviosas que alguna vez compartimos al encontrar algo fuera de lugar se habían transformado en recuerdos de tensión pura. Cada sonido, cada aroma, cada sensación dentro de la casa estaba grabada en nuestra mente con precisión dolorosa. La distancia física no borraba la experiencia, pero nos daba espacio para respirar y reconstruir una normalidad que habíamos dado por sentada. El hogar continuó en pie, reformado por fuera, con la fachada brillante y las ventanas limpias. Sin embargo,
Sabíamos que los secretos que guardaba seguían ahí, invisibles y silenciosos. Para los inquilinos, la casa era un refugio temporal. Para nosotros, un recordatorio constante de que hay lugares y fuerzas que simplemente no deben ser perturbados. Aprendimos a vivir con la cicatriz de lo que vimos y sentimos, respetando lo desconocido, conscientes de que algunas historias nunca terminan, aunque las puertas se cierren para siempre. ¿Qué se necesita para abrir una puerta y dejar que una fuerza desconocida entre en nuestras vidas? Creía saber la respuesta. Jamás pensé que una amistad virtual pudiera ser un vehículo de cosas de otro mundo. Me llamo Alena y escribo este relato como una forma de advertencia. Tengan cuidado con sus amistades virtuales. También pueden abrir puertas oscuras que no siempre logramos cerrar por completo. Me mudé al apartamento con una mezcla de emoción y nerviosismo que no lograba contener. Cada caja que colocaba en su lugar parecía un recordatorio de que por primera vez viviría completamente sola. Mis libros de esoterismo y mis pequeñas colecciones de cristales, velas y hierbas ocupaban un estante en la sala, junto a un par de macetas de barro que decoraban la ventana. El aire de Zapopan entraba por las cortinas ligeras, trayendo el aroma de la ciudad, mezclado con los aromas de mis velas aromáticas, y por un instante todo parecía normal, cotidiano, tranquilo. El trabajo en la agencia publicitaria se mantenía igual de demandante que siempre. Reuniones constantes, fechas de entrega ajustadas y la presión de generar ideas creativas para clientes grandes me mantenían con el corazón acelerado y la mente dispersa. Pasaba las noches revisando campañas y diseños mientras escuchaba el tráfico distante y los ladridos de los perros que atravesaban las calles cercanas. A pesar de mi rutina agitada, encontraba momentos para investigar sobre magia y esoterismo. Era un respiro que me daba sensación de control, un espacio solo mío. Fue en uno de esos momentos de búsqueda que encontré un foro de magia en línea y ahí apareció Luna. Su perfil mostraba a una mujer de cabello oscuro y mirada intensa, rodeada de velas negras y símbolos antiguos. Comenzamos a intercambiar mensajes casi todos los días, compartiendo experiencias sobre rituales simples, meditación y protección espiritual. Lo que empezó como curiosidad se convirtió rápidamente en una conexión que me hizo sentir que alguien más entendía mis intereses y mi pasión por lo desconocido. Los primeros signos llegaron de forma sutil. Durante la madrugada, escuchaba pasos en el corredor cuando estaba sola, y en ocasiones las puertas se cerraban con un golpe seco sin que hubiera viento. Sentía la sensación extraña de ser observada mientras trabajaba frente a mi computadora. Un escalofrío recorría mi espalda y por un momento dudaba de mi propia percepción. Conté todo a Luna, quien me sugirió defumar el apartamento, encender velas protectoras y colocar hierbas para limpiar la energía. Seguí sus consejos con cuidado, pero nada parecía cambiar. El miedo crecía silenciosamente y la frustración se mezclaba con la inquietud de lo inexplicable. A pesar de todo, el apartamento conservaba su encanto cotidiano. Las mantas coloridas sobre el sofá, los pequeños jarrones de barro en la repisa y la luz cálida que entraba por la ventana mantenían una sensación de hogar, aunque ahora teñida de tensión. Cada sonido de la ciudad, el motor de un taxi, un perro ladrando, las voces lejanas de vecinos, se sentía más intenso, como si quisiera recordarme que estaba sola y vulnerable. Entre la racionalidad de mi formación publicitaria y la fascinación por lo esotérico, me encontraba atrapada en una mezcla de miedo y curiosidad que aún no comprendía del todo. Empecé a notar algo extraño en los rincones de mi apartamento. Una mujer vestida completamente de negro aparecía a veces al final del pasillo o detrás de la cortina de la ventana, siempre a distancia. Cada vez que me acercaba, desaparecía como si se desvaneciera en el aire. Al principio intenté convencerme de que era mi imaginación, un juego de sombras o la luz de la ciudad reflejada en los muebles. Pero la frecuencia y la claridad de sus apariciones
hicieron que cualquier explicación racional empezara a tambalear. Los olores también comenzaron a cambiar de manera inexplicable. La comida en la despensa se echaba a perder en cuestión de horas, aunque estuviera almacenada correctamente, y en momentos aleatorios percibía un olor a quemado que no venía del horno ni de ningún aparato eléctrico. Cada vez que sucedía, un frío repentino recorría mi espalda y los escalofríos parecían subir por todo el cuerpo hasta el cuello. La sensación de que alguien me observaba se volvió constante, incluso mientras trabajaba frente a mi computadora con música de fondo para distraerme. Lo más perturbador era que la mujer de negro compartía rasgos idénticos con la foto de perfil de Luna. El cabello oscuro, la mirada intensa y la postura firme. Intenté racionalizarlo. Coincidencia. Pareidolia. La mente jugando trucos después de tantas horas sola. Aún así, el presentimiento persistía, y cada vez que la veía, mi corazón se aceleraba y me costaba respirar con normalidad. Registraba cada detalle en un cuaderno, como si escribirlo pudiera darme un poco de control sobre lo incontrolable. Pequeños accidentes domésticos comenzaron a suceder sin explicación. Objetos caían de los estantes, puertas crujían y se cerraban de golpe, y las luces parpadeaban incluso cuando no había tormenta. Intenté reforzar los rituales que Luna me había sugerido. Encendí velas, quemé incienso y pronuncié oraciones de protección. Sin embargo, los efectos eran temporales o simplemente inexistentes. La sensación de presencia no desaparecía y a veces parecía intensificarse cuando más intentaba calmarme. Cada día se volvió un equilibrio precario entre rutina y miedo. Preparar mi café, revisar correos y trabajar en la computadora se sentía extraño, como si cada movimiento pudiera atraer la atención de la figura que se mantenía siempre al acecho. Mi respiración se aceleraba ante los ruidos más mínimos y mis manos temblaban sin motivo aparente. Me encontraba hablando sola, cuestionando mi propia percepción de la realidad y anotando cada suceso en mi diario con la esperanza de encontrar un patrón o una explicación. Observaba con atención los detalles de la aparición, su ropa negra siempre impecable, la postura rígida, el cabello cayendo de manera uniforme sobre los hombros y una densidad física imposible de ignorar. Cada mirada fija que sentía en mi espalda hacía que un nudo se formara en mi estómago. Era imposible tocarla, imposible acercarse, y sin embargo su presencia era más real que muchas otras cosas que había experimentado en mi vida. La mezcla de confusión, miedo y fascinación empezó a atraparme de manera silenciosa, como una sombra que se desliza entre la luz de un día normal. Comencé a notar que la mujer de negro ya no solo aparecía al final del pasillo o detrás de la cortina, sino que se reflejaba en todas las superficies de vidrio del apartamento. Las ventanas, los espejos del baño, incluso las puertas de cristal y la pantalla del celular mostraban su figura fija, siempre observándome, siempre esperando. Cada vez que giraba la cabeza o movía una mano, su reflejo replicaba cada movimiento con precisión aterradora, como si estuviera encadenada a mis gestos. La sensación de ser seguida se volvió insoportable. Intenté mantener la calma, pero la percepción de control desapareció. Cada paso que daba hacia la cocina, cada vez que encendía la computadora o tomaba un café, sentía su mirada detrás de mí en los reflejos. El pánico se instaló lentamente en mi pecho. Mi respiración se volvía entrecortada y mis manos temblaban, a veces hasta perder firmeza en lo que sostenía. Me sorprendía a mí misma retrocediendo instintivamente ante los espejos, como si pudiera esquivar lo inevitable. La figura se volvió más audaz. Ya no permanecía a la distancia. Parecía acercarse en los reflejos, expandiendo su presencia sin tocar el mundo físico. Me sentía atrapada en un juego imposible. Podía verla, sentirla, pero nunca alcanzarla, y la sensación de vulnerabilidad me consumía. Cualquier intento de ignorarla resultaba inútil. Su insistencia en aparecer reflejada era un recordatorio constante de que estaba allí, acechándome sin necesidad de moverse realmente. Comencé a aislarme. Dejé de salir,
Reduje mis contactos al mínimo y me volví hipervigilante con ventanas y puertas. Intenté grabar sonidos, tomar fotos y videos, pero nada mostraba la verdad que mis ojos registraban. El miedo se convirtió en una compañera constante, mezclándose con la paranoia. Sentía que el apartamento mismo conspiraba para mantenerme atrapada. Cada rincón parecía un escenario donde ella podía aparecer de nuevo. Cada sombra podía ser su extensión. El sueño se volvió imposible. Pesadillas recurrentes mostraban a la mujer de negro observándome incluso mientras dormía. Las conversaciones con Luna aparecían distorsionadas en mis sueños, frases inconexas y susurros amenazantes que mezclaban advertencias y promesas de algo que no comprendía del todo. Cada despertar me dejaba sudando, con el corazón acelerado, y un miedo que no podía disipar con lógica ni con los rituales que antes me habían dado alguna sensación de protección. La rutina cotidiana perdió su normalidad. El sonido de los taxis en la calle, los perros ladrando y los vecinos pasando, se mezclaban con mis propios temblores y respiración agitada, recordándome constantemente que, aunque todo parecía igual a simple vista, nada era seguro. La duda sobre mi sanidad se volvió inevitable. Me preguntaba si estaba experimentando alucinaciones provocadas por estrés, insomnio o mi obsesión por lo esotérico. Sin embargo, cada reflejo insistía en la realidad de su presencia, una realidad que ni la razón ni la evidencia podían negar. Decidí cortar todo contacto con Luna. Bloqueé su perfil en cada plataforma, ignorando los mensajes y las solicitudes de conexión que seguían llegando. Fue un acto que mezclaba miedo con determinación. Sentí que cerraba una puerta que nunca debería haber abierto, aunque al hacerlo, también perdía una amistad que había creído sincera. La sensación fue extraña, un alivio inmediato acompañado de una tristeza silenciosa, como si algo dentro de mí comprendiera que ciertas curiosidades podían tener consecuencias que no estaba lista para enfrentar. La figura desapareció tan pronto como bloqueé a Luna, como si una puerta invisible se hubiera cerrado de golpe. El apartamento recobró la normalidad. Los reflejos volvieron a mostrar únicamente lo que eran: espejos, ventanas y superficies de vidrio sin intrusos. Cada sonido de la ciudad, cada ladrido o motor distante, ya no provocaba la misma tensión. Sin embargo, un temor residual persistía. La certeza de que algo había estado allí y que su presencia había estado ligada a un vínculo intangible y peligroso no desapareció del todo. A partir de ese momento, retomé mi rutina con precaución. Encendía velas de vez en cuando, quemaba un poco de incienso y mantenía mis hierbas de protección en lugares discretos, sin obsesionarme. Aprendí a distinguir entre la curiosidad y el riesgo real y a respetar mis propios límites. Las sombras que se movían en la pared o en los rincones dejaron de ser motivo de alarma. Aunque mis sentidos permanecen alerta, el miedo se convirtió en una vigilancia consciente, más racional que instintiva. La vida en Zapopan continuó con su ritmo habitual: el trabajo en la agencia, los amigos que visitaban, el tráfico y los sonidos de la ciudad al fondo. El apartamento recuperó su encanto cotidiano, con mantas coloridas, macetas de barro y luz cálida entrando por la ventana. Aunque el recuerdo de lo ocurrido permanece, me sirvió para aprender que la protección no siempre requiere rituales complejos, sino respeto por los límites propios y atención a las señales que realmente importan. Las puertas que abrimos, incluso virtualmente, pueden traer presencias que no siempre podemos controlar, y ahora mi curiosidad convive con la prudencia. Llegué a la hacienda en Chapala con una mezcla de emoción y nerviosismo que no podía disimular. Soy Francesca. Era la primera vez que administraba una propiedad rural de esta magnitud, y la idea de dejar atrás la rutina de oficina para enfrentar un desafío totalmente distinto me llenaba de entusiasmo. La hacienda estaba rodeada por los verdes intensos de Jalisco, con pastos que se extendían hasta donde la vista podía alcanzar y establos antiguos que olían a madera y heno. Desde el primer momento, sentí que aquel lugar tenía su propia alma, una presencia silenciosa
que se percibía en el aire caliente de la tarde y en el crujir de los árboles centenarios. Mi primer día lo dediqué a conocer a los trabajadores, hombres y mujeres curtidos por el sol, acostumbrados al manejo de caballos y ganado. Observé la rutina de los animales, la limpieza de los corrales y la reparación de cercas, anotando mentalmente cada detalle que pudiera facilitar mi trabajo. Entre charlas breves, fui comprendiendo que la hacienda tenía sus secretos, áreas que nadie visitaba desde hacía años, senderos cubiertos de maleza y rincones que parecían hablar por sí mismos. La idea de abrir un nuevo pasto en una sección de mato cerrado, con árboles altos y densos, me parecía la oportunidad perfecta para poner en práctica mis planes de expansión. Al iniciar la limpieza, los trabajadores comenzaron a notar algo extraño en el terreno. Pequeñas piedras organizadas en círculos se encontraban dispersas entre la vegetación y algunos fragmentos de huesos asomaban apenas por encima del suelo húmedo. Sobre rocas planas, había inscripciones rudimentarias que no podía identificar al instante. Me di cuenta de que se trataba de un cementerio indígena antiguo, lo que explicaba los restos y las marcas, pero decidí que la zona sería útil para los caballos, convencida de que no debía dejarme guiar por supersticiones, aunque un leve escalofrío me atravesó que no pude ignorar. Las primeras noches trajeron cambios inquietantes. Los caballos se mostraban nerviosos sin motivo aparente. Relinchaban a la oscuridad, galopaban en círculos y algunos se negaban a entrar en los establos. Caminando por el terreno, sentí pasos leves y arrastrados que desaparecían en cuanto volteaba a mirar, y sombras rápidas que cruzaban entre los troncos, demasiado veloces para ser humanas. Mi corazón se aceleraba cada vez que escuchaba un crujido o un susurro inesperado, y me encontraba justificando cada percepción como efecto de la fatiga y la soledad nocturna. Con el paso de los días, los murmullos de los trabajadores comenzaron a relatarse con más frecuencia. Comentaban haber oído voces en lenguas desconocidas, arrastradas por el viento entre los árboles, y pequeñas anomalías, herramientas movidas del lugar, huellas que desaparecían al volver la vista, como si el terreno mismo jugara con nosotros. Cada relato aumentaba mi tensión, y aunque trataba de mantener la calma, sentía cómo mi cuerpo se contraía ante cada sombra que se movía y cada sonido que no podía explicar. Un atardecer, mientras revisaba la cerca que delimitaba la nueva sección, la brisa cargada de tierra y hojas secas me golpeó el rostro, y por un instante tuve la sensación de que alguien me observaba desde la espesura. Miré a mi alrededor, intentando encontrar un trabajador o algún animal, pero no había nada. Esa sensación persistió toda la noche, haciendo que cada sonido del viento me pareciera un susurro, cada movimiento de los caballos una advertencia silenciosa. Los caballos parecían reaccionar a fuerzas que yo no podía ver. Algunos se negaban a cruzar ciertas áreas y se detenían inquietos, relinchando hacia la oscuridad del bosque cercano. Mi mente buscaba explicaciones racionales, animales sensibles al sonido, sombras proyectadas por la luna, ramas que caían. Sin embargo, la sensación de ser observada no desaparecía y cada noche terminaba revisando puertas y cerraduras con un nudo de ansiedad en el estómago. A pesar de todo, seguí adelante con los trabajos de apertura del pasto, anotando cada detalle, vigilando los caballos y escuchando los murmullos de los trabajadores. El miedo se mezclaba con la responsabilidad y aprendí a contener la inquietud, a observar con atención sin dejarme dominar por ella. Pero dentro de mí, algo comenzaba a darse cuenta de que aquel terreno escondía secretos que no estaban destinados a ser perturbados y que mi estancia en la hacienda recién comenzaba a revelar su lado más oscuro. Comencé a notar que no estaba sola, aunque físicamente nadie me acompañara. La sensación de ser observada se hacía más constante. A veces sentía una brisa fría acariciar mi cuello en noches cálidas, y otras percibía que objetos habían cambiado de lugar sin que nadie hubiera estado cerca. Cada pequeño detalle se volvía inquietante, y la soledad que antes me parecía tranquila empezó a sentirse opresiva, como si algo invisible pesara sobre el ambiente. Sujuca,
Un hombre de piel curtida por el sol y años de trabajo en la hacienda comenzó a relatar experiencias que me helaban la sangre. Contó haber visto un espíritu indígena cerca del terreno que descubrimos, un hombre con vestimentas típicas, adornos de plumas y tejidos toscos, flotando sobre el suelo sin pies y con una mirada cargada de ira que parecía atravesar todo. Su voz temblaba mientras me describía cómo la presencia lo había observado detenidamente a él y a los animales, y no tardó en decidir que no podía permanecer ni un minuto más en la hacienda. Aquel día, su partida dejó un vacío extraño. Los trabajadores se miraban entre ellos, y yo sentí un escalofrío al observar cómo los caballos reaccionaban ante la zona cercada del cementerio. Algunos se negaban a entrar, otros relinchaban hacia la maleza como si algo invisible los llamara. La tensión se percibía en cada esquina de los establos y pastos, y cada sonido, un golpe de rama, un aleteo, un susurro, parecía multiplicarse en mi mente. Los caballos continuaban mostrando comportamientos inexplicables. Galopaban en círculos y relinchaban hacia la espesura, y algunos se detenían, temblando, mientras miraban hacia el bosque. Comencé a cuestionar mi cordura. Todo parecía real, pero imposible de explicar. Cada sombra que cruzaba el campo y cada susurro que el viento arrastraba me obligaban a mantener la vigilancia constante, sin permitir que el miedo me paralizara del todo. Intentaba racionalizar todo, recordando mi formación y experiencia en administración de haciendas, pensando en corrientes de aire, animales nerviosos o efectos de la luz de la luna sobre los árboles. Sin embargo, la sensación de presencia no cedía. Me sentía observada incluso en los rincones más seguros de la casa grande, y el cansancio comenzaba a pesar sobre mis hombros, afectando mis movimientos y decisiones. Cada vez que recorría los pastos, una tensión creciente se apoderaba de mí. El silencio era inquietante, roto solo por el sonido de las hojas secas y los relinchos de los caballos, que parecían comunicarse con algo más allá de lo visible. La frontera entre lo natural y lo desconocido se volvía difusa, y la responsabilidad de mantener la hacienda operando me obligaba a ignorar el miedo, aunque me costara cada fibra de mi ser. A pesar de todo, seguía anotando cada detalle, cada comportamiento extraño, cada sensación de ser seguida. El temor empezaba a formar parte de la rutina, mezclándose con la vigilancia necesaria para los animales y la administración de la hacienda. Comprendí que aquel lugar guardaba secretos antiguos y que mi papel no era solo supervisar el trabajo diario, sino enfrentar la presencia invisible que, de manera silenciosa, comenzaba a marcar la hacienda como su territorio. Una noche, caminaba hacia los establos con la linterna en mano, el corazón latiéndome con fuerza y la respiración entrecortada. La luna apenas iluminaba los pastos, dejando largos tramos de oscuridad entre los árboles, y la brisa arrastraba hojas secas que crujían a cada paso. Todo parecía normal hasta que algo me hizo detenerme. Una figura permanecía inmóvil, junto a los caballos, mirándolos. La forma no era humana, sus proporciones eran extrañas, demasiado alargadas y desiguales, y sus ojos brillaban con una luz que no parecía natural. Sentí que el aire se volvió pesado, casi sólido, y un escalofrío recorrió mi espalda. Mis piernas se negaban a moverse, como si estuviera clavada al suelo, y un silencio absoluto, más profundo que cualquier noche, me rodeaba. Los caballos permanecían quietos, pero sus orejas tensas y movimientos nerviosos delataban que percibían la misma presencia que yo. De repente, la figura comenzó a arder sin que nada tocara a su alrededor. Las llamas envolvían únicamente su forma, iluminando los pastos y los establos de manera fantasmal. Durante un instante, el fuego pareció respirar y moverse con vida propia, consumiendo solo al ser, y luego desapareció en un instante, sin dejar rastro de humo ni cenizas, sin causar daño alguno a los caballos ni a los galpones. Un pánico paralizante me invadió. Mi corazón latía con fuerza desbocada y las manos me temblaban tanto que no podía sostener la linterna firme. La incredulidad se mezclaba con el terror. Sentía que la razón me abandonaba,
pero también una necesidad desesperada de huir. Sin pensarlo más, corrí hacia la casa grande, los pies golpeando el suelo con fuerza mientras la brisa nocturna me azotaba la cara. Al llegar a mi habitación, cerré la puerta de golpe y me apoyé contra ella, temblando y jadeando. Los minutos parecían horas, mientras mi mente repetía la imagen de la figura en llamas. Escuchaba los relinchos de los caballos y el crujido de la maleza allá afuera, y cada sonido me hacía saltar de miedo, convencida de que la presencia aún me seguía, acechándome desde la oscuridad. Pasé horas despierta, en silencio absoluto dentro del cuarto, escuchando pasos y susurros que venían desde el exterior. No podía asomarme, la curiosidad era superada por el terror. La sensación de que algo antiguo y poderoso habitaba la hacienda se volvía más intensa, como si cada sombra tuviera vida propia y cada ruido una intención definida. Me preguntaba si la soledad, el cansancio o las historias antiguas de la región me habían hecho imaginarlo todo, pero no había explicación racional que justificara lo que acababa de presenciar. La hacienda ya no se sentía segura. Cada pasillo, cada establo, cada árbol parecía estar vigilado por algo que no podía comprender ni controlar. Aún así, una parte de mí se negó a abandonar el lugar. Sabía que la responsabilidad de mantener la hacienda seguía siendo mía y que rendirse no era una opción. Me recosté en la cama, tratando de mantener la calma, aunque la sensación de ser observada no me abandonaba ni un instante. Algo dentro de mí sabía que aquella tierra guardaba secretos demasiado antiguos y poderosos, y que la presencia que la habitaba continuaría marcando mi vida, aunque yo intentara ignorarla. Decidí que aquella zona nunca volvería a ser utilizada. Mandé cercar el área del antiguo cementerio, construyendo una barrera sólida que aislara el terreno de manera definitiva. Cada poste colocado y cada alambre tensado me daba una sensación de control, aunque en el fondo sabía que no podía borrar lo que ya había ocurrido allí. La tierra guardaba recuerdos que no podían ser eliminados con simples medidas físicas. Contraté a un chamán local, un hombre mayor que conocía las tradiciones indígenas de Jalisco y que entendía los rituales para apaciguar espíritus antiguos. Durante varios días, lo observé realizar ceremonias junto al cementerio, invocando cantos y ofrendas mientras el humo de hierbas sagradas flotaba entre los árboles. Su presencia transmitía respeto y temor a la vez. Parecía comunicarse con algo que mis ojos no podían ver, pero que se percibía en el ambiente pesado y silencioso de la hacienda. Aunque los rituales ofrecieron cierta calma, evité dormir en la casa grande o en habitaciones cercanas al cementerio. Cada paso que daba por los corredores me recordaba que la presencia seguía allí, vigilante. Los patrones fueron informados únicamente sobre la cercación y los avances normales de la hacienda, sin enterarse jamás de lo sobrenatural. Mantenerlo en secreto me parecía imprescindible para no ser cuestionada o considerada incapaz de administrar la propiedad. Los caballos seguían mostrando signos de inquietud cuando alguien se acercaba al cementerio. Sometidos a la rutina diaria, parecían percibir algo que yo apenas alcanzaba a notar. Sus relinchos y movimientos tensos me recordaban que el lugar no estaba completamente en silencio y que la energía que habitaba allí permanecía activa, invisible pero tangible. Al recibir visitas esporádicas de amigos o trabajadores temporales, noté que algunos comentaban sombras que cruzaban el terreno, susurros entre los árboles y sensaciones de ser observados. Yo permanecía vigilante, sin admitir la verdad, y me limitaba a asegurar que todo estaba bajo control. La hacienda seguía funcionando, pero la experiencia me enseñó que ciertas presencias no pueden ser eliminadas, solo respetadas. Aprendí a confiar en mi instinto y en la atención a los pequeños detalles. Cada cambio en el comportamiento de los animales, cada sombra que se movía de manera irregular, me indicaba que debía tomar precauciones. La vigilancia constante se convirtió en una herramienta de protección, una forma de convivir con aquello que no podía ser explicado. La vida en la hacienda continuó, con sus rutinas y sus desafíos, pero bajo una nueva perspectiva. Aprendí a combinar la administración y el cuidado de los animales
con la conciencia de lo invisible que me rodeaba. Cada sombra, cada susurro, cada silencio se convirtió en una señal que me enseñaba a respetar la historia de aquel lugar y a reconocer que algunos misterios permanecen, aunque nadie más los vea.